Hola, buenas tardes a todas, a todos. Me alegra mucho de que el Centro de Análisis Multidisciplinar de Incorporación Social, de muy reciente creación, se muestre y nos mostremos a nosotros mismos las ideas principales con las que queremos trabajar. Creo que las dos presentaciones que eligió Ricardo para que nos hablaran de la sociedad chilena en las sesiones de la mañana, tocaron temas súper sensibles. Tuvimos ahí mucha cosa que aprender que nos va a servir para la investigación que haremos. Bien, mi presentación, la mayoría de ustedes vieron un breve texto que les compartí. El título es el mismo, la formulación de hipótesis de investigación multidisciplinar sobre la incorporación social en Chile. Mi idea es ofrecer muy tentativamente, en forma muy aproximada, sin ninguna ambición de ser concluyente, eh, tres hipótesis que nos podrían ayudar a trabajar con un marco global acerca del tema propio de nuestro centro, que es la incorporación social. De manera de que voy a tratar de ser bastante breve, lo más claro posible, no confundir al personal y dar unas ideas que pudieran ayudarnos a avanzar. ¿Cómo? Aquí empezaron mis problemas, porque no consigo hacer avanzar mi... Ahí, ya. ¿Por qué importa estudiar la incorporación social? ¿Qué tiene de diferente tener un centro sobre incorporación social que tener un centro sobre desigualdad social? ¿Qué tiene de diferente de un centro que estudia los incluidos de los excluidos? ¿No? Esta idea tan atractiva que nos planteó Ana de los outsiders y los insiders, ¿no? En realidad lo que a nosotros nos debería interesar como idea central, no la idea única, solo la idea central como leitmotiv, es preguntarnos sobre el proceso de incorporación social. Digamos, nos interesa más el cómo, la manera, cómo se va conformando un centro donde hay poder, donde hay dinero, donde hay bienestar, ¿verdad? ¿Cómo se consigue en Chile explicar los mecanismos? Y vean ahí en la transparencia, lo digo siempre, plurales, ¿verdad? ¿Cuáles son los mecanismos prioritarios que permiten a los diferentes grupos y sectores sociales hacer el viaje desde la periferia social a una idea de centro, de mainstream, ¿vale? Y que pudiera generar influencia como poder, riqueza, y el poder que da el manejar los grandes negocios y también acceder al bienestar. Entonces, creo que ahí hay un punto que nos diferencia de otros grupos que intentan investigar cosas que nos ayudarán a entender, ¿no? Nuestro problema, que es cómo se va conformando el mainstream, este sector eh, que, que- que goza de los privilegios de la sociedad. Bien. Si eso lo aceptamos así tan rápidamente, fíjense que ahí hay una rata, la era de la cooptación. Primera hipótesis, ¿eh? Primera hipótesis. Creo que en la etapa inicial de la República, la manera como se podía hacer ese viaje de la periferia al centro, cómo llegar a transformarse en una persona influyente, en una familia con riqueza, y más o menos hasta que colapsa una sociedad construida sobre la base de las exportaciones de salitre, el mecanismo clave fue la cooptación. O sea, los que ya estaban en una posición de privilegio
podían, con un grado bastante alto de arbitrariedad, eh, tirar de la mano, tirar hacia arriba a quienes vieran que les podían ayudar a detentar poder, riqueza, y a incorporarlos entonces a esa élite y ir creando una coalición de intereses que tienen que ver con este mecanismo. No hay otro mecanismo, creo yo. El espacio social de los negocios compartidos, como escribí ahí abajo, habría permitido activar el mecanismo de la cooptación. Es una época larga, aproximadamente un siglo, corresponde, grosso modo, a lo que los historiadores chilenos le llaman la época de la oligarquía, ¿verdad? Pero nosotros, por decirlo de una manera muy clara, compramos esa idea y lo que tratamos de explicar es cómo se va conformando ese grupo, quiénes entran a esa oligarquía y cuál es el mecanismo. Propongo que a modo de hipótesis, y por lo tanto una hipótesis puede ser confirmada o puede ser rechazada, y ahí creo que es donde yo puedo contribuir a, a reforzar nuestras preguntas. La idea principal sería la cooptación. La cooptación, un siglo de cooptación social para que eh, los elegidos por esta élite puedan incorporarse. Y el mecanismo, básicamente, es ese espacio compartido de los negocios. Negocios de todo tipo. Lo que está en el fondo son el mundo de los negocios que permita entrar en esa élite. Una segunda hipótesis, y ya ven que voy bien rápido, bastante más rápido que en el texto que les compartí, diríamos que en el siglo siguiente las cosas cambiaron. Ya la cooptación va a ir gradualmente perdiendo fuerza y, y creo que la parte interesante de mi hipótesis es que no desaparece nunca la cooptación, pierde fuerza. Ese mecanismo de la arbitrariedad que tienen quienes detentan poder, quienes detentan prestigio, quienes detentan eh, influencia y que reparte bienestar, eh, va a ir siendo reemplazado muy gradualmente por otros mecanismos para poder incorporarse a la corriente principal, sin llegar a desaparecer del todo. Muchas veces, y aquí hago una digresión en la reflexión principal de mi presentación, muchas veces tenemos la impresión de que cuando se superan determinados contextos sociales, económicos y políticos, el pasado desaparece. Y creo que eso es una verdad relativa. Va gradualmente desapareciendo, pero siempre va quedando un rebustillo del pasado. Tengo la impresión de que las élites actuales en Chile preferirían un mecanismo de cooptación y ser ellos quienes deciden, quienes tienen las virtudes a los ojos de ellos para compartir poder, para compartir influencia en un espacio más democrático que el que había en el siglo XIX, pero que eh, conserva todavía algo, y ese algo es algo que la investigación nuestra podría intentar precisar. ¿Cuánto queda de esos mecanismos propios del siglo XIX, en donde la cooptación actuaba como lo principal? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué podría haber pasado? Claro, aparecen nuevos grupos que son capaces de organizarse para ejercer presión. Ahí uso un término muy coloquial, meter cuña en el sistema e incorporarse al mainstream. Ahora, durante el siglo XX, diríamos, desde la crisis de la época oligárquica hasta ahora, los grupos que son capaces de organizarse para ejercer presión ya no tienen que ser invitados a la mesa
a la mesa del banquete. Pueden presionar, pueden organizarse y pueden ejercer presión para entrar en el sistema. Creo que, eso sí, ninguno de los grupos que han conseguido entrar al mainstream por vía de su organización social, por sus presiones, ha sido capaz de reclamar en forma muy consistente la incorporación de todos. Esto que en la presentación de Ana aparecía como lo universal. Bueno, los derechos son para todos, sin exclusión. O al final, creo que esta parte de mi presentación tiene mucho en común con lo que nos explicó Ana. Era, ¿cuánto de democrática puede ser nuestra sociedad cuando todavía quedan rasgos de cooptación? Y cuando, para poder entrar en el sistema, la capacidad propia de ejercer presión es más importante que la generalización de los derechos, de derechos universales. El resultado de todo esto, tal como lo veo yo hipotéticamente, es una estructura social y también institucional fragmentada. O sea, cuando hablábamos todo lo que nos explicó Manuel sobre desigualdad, al final eh, es una estructura social ultra fragmentada, no solo por las diferencias de ingreso, si vives en un territorio, si eres hombre o si eres mujer, si naciste más rico, si tuviste la fortuna de nacer en una familia rica, tu futuro es distinto y los derechos que tienes son diferentes. Tienes derecho hasta a mirar en menos a los demás. Entonces, el resultado de este sistema en donde si eres capaz de organizarte, si eres capaz de identificar que junto contigo hay más personas en una posición igual y te organizas, podría ser en un partido político, podría ser en un sindicato, podría ser en un grupo de presión, consigues eh, viajes hacia la corriente principal, hacia el mainstream, hacia esto que ha sido influencia, dinero y bienestar. Pero el resultado es una sociedad fragmentada, con instituciones fragmentadas. Instituciones en el sentido del institucionalismo, eh, el neoinstitucionalismo, ¿verdad? O sea, reglas del juego que son diferentes para unos que para otros. Decimos todos tienen derecho a trabajar, pero no todos tienen derecho a tener un contrato de trabajo estable. Todos tienen derecho a tener una pensión, pero algunos tienen pensiones que no les permiten vivir. En el fondo, detrás de ello hay no solamente una sociedad fragmentada, sino que también una institucionalidad fragmentada. Entonces, la primera época, la época de la cooptación, tiende a ir desapareciendo, tiende a ir perdiendo protagonismo en favor de una corriente que viene de abajo hacia arriba, pero que tampoco nos incluye a todos y sobre todo a todas, ¿no? Todas las minorías que van quedando rezagadas porque su capacidad de presión es baja. En el texto hacía muchas referencias acerca de la situación de la mujer y en ese punto creo que avanzo un poquito y proponía hacer en torno, una digresión en torno a tres variables que podrían ayudarnos a hacer una investigación sobre incorporación social. Ponía el acento en los temas de educación y decía, al comienzo nos pedían que aprendiéramos a leer. A mediados de siglo en Chile aún no era mayoritaria la cantidad de personas que sabían leer. Y al no saber leer, no puedes firmar contratos, no tienes derecho a voto. El acceso a, a la corriente central de la sociedad exigía alfabetizarse.
Pero cuando se consigue alfabetizar aparecen nuevos elementos, como el analfabetismo funcional, todo lo que nos explicaron en las presentaciones anteriores sobre analfabetismo numérico. Y hoy día, cuando decimos, bueno, si queremos que la persona tenga realmente capacidad de discernimiento, tenemos que tener en cuenta las variables de las capacidades cognitivas de las personas y aparecen las enfermedades mentales. ¿Cuántos niños en Chile que tienen problemas cognitivos reciben la atención suficiente? La educación es una cuestión clave. Eh, y no solamente el ir a la escuela y tener un grado, sino que poder hacer un trabajo altamente productivo que te permita tener un ingreso que a la vez te dé bienestar, ¿verdad? Ahí está la pregunta que yo le hacía a Manuel. Aquí tenemos que tratar de entender las causas de las cosas. ¿Qué provoca qué? ¿No? ¿Qué es primero? ¿Qué es después? ¿Qué es condición para lo que viene después? Y eso creo que en el caso de la educación podemos dar pasitos, ir teniendo un enfoque del tipo de incorporación social. Creo que en el texto fui mucho más largo sobre el tema de la fecundidad, ¿verdad? Y de eso particularmente yo estoy muy convencido. El principal problema para que las mujeres se incorporaran a la corriente central es que en Chile, a la altura de 1940, las mujeres tenían en promedio 6 hijos. En promedio 6 hijos. Y si empezaban a los 22 años como promedio, significa que hasta los 40 no hacían más que criar bebés. ¿Cómo se puede incorporar una mujer que tiene que criar 6 hijos como promedio? Mi bisabuela tuvo 16 partos. Empezó a los 15 años. ¿Qué vida podía tener fuera del hogar? ¿No? El camino de las mujeres hacia la corriente principal comienza con el control sobre su maternidad, maternidad responsable y no maternidad natural. Y a partir de ahí se van desatando las posibilidades de incorporarse al mercado de trabajo, de poder ir a la política, de poder participar en la dirección de empresas. Pero hay ahí una variable estructural, tan estructural como la educación. Así lo veo. Y el tercer punto tiene que ver con las políticas públicas, y esto, ahí tengo una tremenda coincidencia con Ana, que, claro, tenemos la impresión de cuando hablamos de políticas públicas, de incorporación social, de que el Estado siempre está del lado, perdone que lo diga de esta manera, del lado de los buenos. Pero por largos periodos el Estado no ha estado del lado de los buenos. Ha sido un obstáculo, como dice el título de esta transparencia, ¿no? Ha sido un obstáculo. Hoy día hay mucha bibliografía sobre ese tema. Acaban de aparecer 3 libros. No, me propuse no citar a nadie porque si no esto se alarga mucho, que hablan sobre eh, el problema de la institucionalidad, cómo la institucionalidad política, la institucionalidad judicial, la parlamentaria es capturada por minorías que son capaces de estar enquistados en las instituciones y que no hay quien los saque de allí. Y la Y sociedad lo aparece, mira aterrada y lo aparece acá. estos fenómenos. Dime, dime. Dale, no. De manera de que ahí tenemos un gran problema con las instituciones y la política. Por último, la tercera hipótesis que propongo, a los derechos a través de la posición. Este individualismo que hoy día vemos en Chile tan acentuado, creo que tiene fundamentos en la sociedad, ¿no? Eh, en Chile, tener una posición de poder, de riqueza, lograr una posición, es lo que te permite hacer el viaje a al centro del poder, al centro de la influencia, al centro de la riqueza y del bienestar. Eh, si esto fuera así, los incentivos estarían puestos para que las personas buscaran ganar una posición en la sociedad que les diera derechos. No derechos para poder tener una buena vida, no,
lucho para tener una posición y desde esa posición defender unos derechos y hacer todas las coaliciones, todas las alianzas para conservar esa posición que se parece a un privilegio de una minoría. Una vez conseguida la posición, los incentivos estarán puestos a diferenciarse de los otros grupos y defender sus posiciones de privilegio. La sociedad que emerge se aguanta en el esfuerzo personal y el acierto en el diseño de la estrategia para incorporarse al mainstream. Es muy difícil acertar en Chile y tener una estrategia. Voy a estudiar muy severamente, voy a ser un excelente estudiante. ¿Eso te da garantías de hacer el viaje al mainstream? No, buscaré un matrimonio conveniente, te da. El mercado matrimonial es la solución para ganar la posición. Ahí tenemos una tercera hipótesis que creo que eh, al menos puede incentivar a pensar, eh, ordenar el pensamiento de nuestra investigación y discutirnos, tal vez para rechazar la hipótesis y construir otra, pero que nos permitiría como grupo tener algunas referencias que me comprometo a pasar un texto con estadística y con abundante cita erudita para que podamos mantener una conversación, discusión, debate en las próximas semanas y meses. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, vamos a dejar 5 minutos para cortitas preguntas, comentarios. ¿Alguien quiere? Gracias, César, por la discusión que planteaste. ¿Quién eres? Yo pensaría que una manera de darle como carne a las hipótesis sería como plantear formas como concretas de evidenciar cada una de esas hipótesis vis a vis la otra. Es decir, ¿cómo lo harías tú para un ejemplo en particular o una dimensión en particular, hacer el test de que una hipótesis es más poderosa que otra? O sea, avanzar en esa dirección, porque así dicho. Ricardo, ¿quién hablaba? Ah, ya. Una sola. Ya. Qué bueno, porque así me puedo extender un poquito más. Claro, yo creo que en el texto que compartí hay más carne. Aquí he expuesto las ideas secas, ¿no? Creo que, por ejemplo, en el caso, creo que tenemos que estudiar bien el tema de la fecundidad. Yo pienso dedicar algo de mi tiempo a estudiar a fondo el tema de la fecundidad. Por suerte, aquí en Barcelona he encontrado las estadísticas desde 1921 que se pueden cruzar número de hijos por mujer, la edad del matrimonio, la edad del primer hijo y mortalidad materno-infantil, mortalidad femenina. Creo que ahí hay un campo que tiene que ver directamente con la demografía, que a mí me encanta. Mi tesis doctoral fue sobre demografía histórica
sé de, un poquito de demografía histórica y creo que comprender, comprender a fondo, con mucha carne, el tema de la fecundidad y cómo la fecundidad condicionó la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, cómo la fecundidad condicionó qué mujeres entraban a las áreas de influencia y las que no. Es algo que se puede hacer y es algo que haré y que quiero ofrecérselos a todos para que en el grupo esto pueda ser usado como referencia. En ese sentido, cruzar esto con las luchas de las sufragistas en el tiempo, el, el cambio de la conducta de las mujeres a la hora de ir a votar, ¿se correlaciona o no se correlaciona con el cambio en la fecundidad? Me interesa mirarlo con calma. De la misma manera como miro el mercado de trabajo, miro el mercado de la política. Y se pueden seguir sumando variables para poder explicar esto. Eh, lo mismo con la educación y los derechos. Los derechos quedan consagrados temprano, pero sin embargo, los hechos no correspondían a los derechos. Los derechos llegaron pronto y los hechos llegaron tarde. ¿Qué condicionó esto? ¿Cuál fue el obstáculo? Pensemos, tal como decía en el texto que compartí, que la primera vez que tuvieron derecho los analfabetos a participar en una elección presidencial fue en el año 1890, 1990. Nunca en la democracia de la Constitución del 25 los analfabetos pudieron participar en una elección presidencial. La única vez que votaron los analfabetos fue en la parlamentaria del 73, de marzo del 73. Digamos, los retrasos que esto provoca, ¿no? Igual como, por eso es que los llamo factores estructurales, que si no se remueven, no hay incorporación. Entonces, ¿cómo lo hicieron los chilenos para remover esos obstáculos? Creo que tienen carne.